buenas tardes. Quiero felicitarlos a los que llegaron, que la lluvia no los detuvo, las tormentas, los huracanes. Ahorita estamos rodeados de huracanes por todos lados y pues siempre está el riesgo, ¿verdad?, de que sucedan cosas que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y bueno, ya el Harvey, creo que más de 50 personas ya fallecieron. Estemos orando siempre por la gente que ha sido víctima de huracanes y de estas lluvias tan intensas que hemos tenido. Y no dejemos nunca de interceder por nuestros hermanos. Amén. Bueno, quiero pedirle que se ponga de pie. Estamos desarrollando la lección sobre el diseño del servicio. Y hoy quise invitar a una persona que es un pastor que trabaja conmigo, ya tiene años, y ha sido una de las cosas que vemos en el servicio importantes es el compromiso, la fidelidad, la perseverancia y muchas otras cualidades y atributos importantes en el servicio, y son cualidades que he visto en el pastor Wilson. Es un pastor que tiene su iglesia por allá por Contreras, pero él tiene ya 7 años trabajando conmigo, más porque él pasó un proceso de discipulado, de enseñanza, para después aspirar al ministerio, y ya como pastor 7 años tiene. Así que quiero presentárselos y lo invité para que él compartiera algunas cosas sobre el servicio que quiero que ustedes aprendan. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Pastor Wilson, cualquier cosa en su acento, él es uruguayo y los uruguayos pues siempre son difíciles de entender. Le digo, a veces lo hago enojar y le digo que los uruguayos y los argentinos, cuando se tiran de una avioneta, se tiran sin paracaídas. Y dice que ¿por qué? Le digo, porque como quiera caen mal. Le digo, pero ahora que ya son cristianos, los amamos en el Señor. Pastor Willy. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes. Tomen su lugar, por favor. Pues no es la primera vez que vengo aquí a Cara. Algunos ya me conocen. Tengo mucho aprecio por el pastor Abelardo. Fue el primer invitado que tuvimos allí en Contreras cuando quisimos hacer algo evangelístico. Invitamos al pastor Abelardo, y fue una bendición. Hasta un testigo de Jehová que había al lado se puso bueno conmigo, porque el problema que tenemos en Contreras es el espacio para estacionar, y cada persona, cada dueño de casa o inquilino de casa, el pedazo de adelante, ¿verdad?, no es del municipio ni es de la delegación, es de él, ¿verdad? Entonces no puedes estacionar frente a su casa. Y no me dejaba estacionar, me hacía la vida imposible. Y desde el día que vino Abelardo, ahí me dejó estacionar. Así que le doy gracias a Dios y a Abelardo por esa bendición. Amén. Bueno, déjenme decirles, yo hace 14 años estoy aquí en México. Vine a servir a Dios y a la patria, como dicen. Amén. Yo hace muchos años tuve el llamado de Dios, hace casi 30 años, más de 25 años, 27 por ahí, más o menos. Cuando me convertí al Señor, Dios me dio una promesa, ¿verdad? Me dijo que me iba a llevar a un lugar muy lejos y me iba a poner a servir. Y pues yo hacía, ¿qué les gusta? Unos 3, 4 meses que iba a la iglesia. Cuando Dios me dio el pasaje de Isaías 41, del 8 al 13, pues no entendía nada. Es más, yo viajaba en un autobús de una ciudad a otra y era muy joven en el Señor y no entendía nada. Pero
el Señor me dijo, me vas a servir. Y a eso me trajo a México. Pasaron años y años y años. Parecía que la promesa no se iba a cumplir, pero sí se cumplió. En el año 2003 toqué suelo azteca por primera vez en mi vida. Salí muy lejos de mi país, dejando, como Abraham, dejando a mi parentela, dejando mi tierra, mis costumbres, mi cultura, para conocer una cultura nueva, para tener una familia nueva y una gran familia, la familia de Cristo Jesús. Amén. No solamente somos hermanos espirituales, sino yo digo que somos hermanos en sangre, ¿verdad? Porque la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, que te limpió a ti y te salvó a ti, también a mí. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre el servicio, amén, porque pues es uno de los temas más importantes que el liderazgo debe conocer, debe saber, debe vivir el servicio. Esto no es como un trabajo cualquiera, ¿verdad? Tú vas a un trabajo, creo que la mayoría de nosotros trabajamos o en su defecto estudiamos, ¿verdad? Pero vamos al trabajo, cumplimos nuestro horario, cumplimos nuestra tarea y nos desligamos, ¿verdad? El servir a Dios, sea en el área que sea, es de 24 horas, 7 días a la semana, las 52 semanas del año. Amén. Es a tiempo completo. Aunque tú no seas pastor, aunque tú no estés en el ministerio a tiempo completo, pero tú no te puedes quitar la vestidura de siervo de Dios. Amén. Si tú trabajas en un restaurante, pues te sacas el uniforme. Si eres policía, te sacas el uniforme cuando se terminó tu turno y ya, ¿verdad? Pero en el servicio a Dios no es así. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan con tu Biblia. Capítulo 12 del 23 al 25. Al 26, perdón. Juan 12. Cuando lo tengas me dices amén. Aleluya, gloria a Dios. Se vale un Viva México también ahora en septiembre. Amén. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios. Aquí Jesús, hablando a los discípulos, les habla sobre el servir. Les habla con un ejemplo del campo. Amén. Algo que ellos conocían. Jesús siempre enseñó verdades espirituales y verdades desconocidas para los discípulos, con verdades ya conocidas, con leyes ya conocidas. Las leyes de la naturaleza y las leyes del reino de Dios son prácticamente iguales. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Todo aquello que el hombre sembrare, va a cosechar. Yo siempre digo, haz un experimento. Cuando vayas en el metro, ¿verdad? En un lugar público, en el transporte público, sonríele a alguien. Siempre te van a contestar la sonrisa. Aunque sea con un mal gesto. Aunque te miren y dicen, ¿este tipo es gay o qué? ¿Verdad? ¿Por qué me sonríe? O hay gente que te va a contestar con una sonrisa y es gratis. Amén. Todo aquello que tú siembres, vas a cosechar. Amén. Y multiplicado. Así que ojo con lo que siembras. Aguas con lo que siembras. Yo siempre a los hermanos allá les pongo un ejemplo. Si tú siembras un frijolito en una maceta, te va a dar una plantita. ¿Qué te gusta? Con 5 vainitas, con 10 frijoles cada una, ¿verdad? Son 50 frijoles. Ahora siembra esos 50 frijoles, ¿cuánto te va a dar? Y así siempre se va multiplicando la cosecha. Si tú vas por la vida aventando a la gente, insultando a la gente, maltratando a la gente, imagínate cómo lo vas a cosechar, multiplicado. Amén. Bueno, el Señor nos habla acá del grano, nos da el ejemplo del grano. Dice, si el grano no muere, no puede dar fruto. Amén. Si tú no mueres, no puedes dar fruto. El siervo tiene que dar fruto. El que sirve a Dios
tiene que dar fruto. Si no, no es un siervo de Dios. Hay mucha gente que dice servir a Dios, hay mucha gente que le encantaría servir a Dios, pero no sabe cómo, porque no quiere morir. La esencia del servicio es el morir. Porque en el morir tienes que en el servir primeramente te tienes que humillar a ti mismo, ¿verdad? O sea, no vas a ser tú el que manda, no vas a ser tú el que recibe, sino vas a ser tú el que obedece y el que da. Amén. En el servicio es humillarse a sí mismo, es servir a otro por amor, no por ganancia. Amén. Muchos dicen, a mí una vez hace muchos años, antes de venirme a México, yo ya conocía la palabra y estaba estudiando en la iglesia donde me congregaba, estaba estudiando y estaba trabajando en una imprenta. Y el dueño de la imprenta, un muchacho mucho más joven que yo, me dice, oye, dice, ¿y por qué te vas tan temprano? Digo, porque tengo mi estudio, ya te dije yo que los tales días yo me voy a mi estudio. Ah, dice, ¿y para qué estudias? Para servir a Dios, para prepararme. Porque contrario de lo que el mundo piensa, los cristianos somos instruidos, nos instruimos en la palabra. La gente piensa que los cristianos somos ignorantes, ¿verdad? Aunque hay algunos que sí, esos aparecen en televisión, ¿verdad? Porque tienen el dinero, pero también tienen la ignorancia para equivocarse mucho. Por eso la gente dice amén a lo que sea. Nosotros tenemos que ser expertos en la Biblia. No es el tema de hoy, pero tenemos que ser expertos en la Biblia y no decir amén a cualquier cosa. Un día un pastor estaba predicando y dice, hermanos, si seguimos en pecado, nos vamos todos al infierno. Y allá alguno dijo, amén. Y el pastor lo quedó mirando y dice, tú amén, yo no. ¿Verdad? Porque amén quiere decir así sea, estás afirmando lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, les decía que tenemos que estar instruidos, tenemos que conocer la palabra, tenemos que prepararnos para ser obedientes. Amén. Y este patrón, este dueño de la imprenta me decía, oye, ¿y si ponemos una iglesia? Tú te preparas y predicas y das tus sermones y yo cobro, ¿verdad? Yo cobro la entrada. Le digo, es que no se trata de eso, no se trata de ganancia, se trata de servir al prójimo, se trata de ayudar. Una de las cosas que muchas veces los cristianos no entendemos es que nosotros tenemos que servir al mundo. Porque servimos en la iglesia, ayudamos al hermano cristiano, ¿verdad? Le echamos la mano, pero también tenemos que servir al mundo. Porque el mundo se va a convertir con nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Por eso la gente dice, no, pues ustedes los cristianos, ¿verdad? Ustedes le van a la banda del recodo. Porque la gente en la calle, en los altos, a los niños que piden, les dan monedas. El cristiano no. ¿Por qué el cristiano no lo hace? No, pues para drogas. Yo no voy a fomentar el vicio. No todos los que piden es para vicio. No todos los que piden son de la mafia que los mandan a pedir. Algunos piden por necesidad. Entonces a nosotros no nos toca juzgar, ¿verdad? Tú le das una moneda. Si el niño o el jovencito come o se droga, es su problema. Es lo mismo que tu diezmo. Tú tienes que diezmar. Si el pastor se lo gasta en viajes, si el pastor se lo gasta en carros, es su problema. Tú cumpliste, el que no cumple es él. Amén. Hay mucha gente que me ha dicho, es que no, eso es del Antiguo Testamento, eso es bajo la ley. Déjame decirte que el diezmo no es de la ley. Abraham antes de la ley diezmó, ¿verdad?, de todas sus ganancias, ¿verdad?, de todo lo que había conquistado a Melquisedec. Amén. Antes de la ley, 400 años antes de que Moisés le fuera dada la ley. Entonces, el diezmo no es ley. Pero si tú quieres ser legalista y decir yo no diezmo, muy bien, estamos bajo la gracia, estamos bajo el Nuevo Testamento, muy bien. Vende todo lo que tienes y tráelo a la iglesia. Porque así hacían los primeros cristianos. Yo no sé qué te conviene más, si diezmar o darlo todo. Es una cuestión de evaluación. Amén. Bueno, hablamos del servicio. Estamos aquí para servir. Yo creo que ustedes acá no vinieron esta tarde, noche de lluvia, ¿verdad? Porque sí nomás. O para escuchar algo interesante o escuchar a alguien nuevo, a ver cómo hablan los uruguayos, ¿verdad? Si quieres escuchar cómo habla un uruguayo, escucha a un argentino y ya es lo mismo.
hablamos igualito. Lo que pasa es que a mí se me pegó un poco. ¿Por qué no me entendían? Me tuve que hacer entender a fuerza, entonces se me pegó mucho el acento mexicano. Las palabras mexicanas, los modismos mexicanos. ¿Amén? Pero tú no viniste a escucharme a mí, tú viniste a saber de qué se trata esto de servir, ¿verdad? Para eso, lo primero que dice Jesús, el grano tiene que morir para que dé fruto. El servidor tiene que dar fruto, pero tiene que morir. Tiene que morir a sí mismo, tiene que morir a la carne, tiene que morir a su propia vida inclusive, ¿verdad? El Señor Jesús decía, muy fuerte lo que decía, ¿no? El que no aborrece a su madre y a su padre, a sus hijos, a su mujer, a toda la banda, si no los aborrece por causa de mí, no es digno de mí. O sea, eso se ha malinterpretado durante siglos, ¿verdad? Él no quiere decir que tú vayas a odiar a tu madre, a tu padre, echarlo fuera de tu casa. Quiere decir que primero tiene que estar el Señor en tu vida. Primero el Señor. Primero el servicio a Dios. Amén. Yo tuve que dejar mi familia. Una familia muy grande, primos, tíos, parentela de todo tipo, sobrinos de todo tipo, ¿verdad? Tuve que dejar mi cultura, tuve que dejar el clásico asadito, ¿eh? Por venir a México. Y claro, dice, pues a mí qué me importa, ¿no? Eso es tu problema. Pero es la realidad. Abraham tuvo que dejar todo. Jesús tuvo que dejarlo todo. Cuando nosotros vemos la obra de amor de Dios en Jesús, que no tomó en cuenta ser igual a Dios, estar en la gloria, se despojó a sí mismo haciéndose siervo, ¿verdad? Y siervo obediente, porque esa es una de las cosas muy importante, ¿verdad? La obediencia. Cuando me preguntan cómo llegué yo a ser pastor, le digo porque obedecí. Me tocaron pastores muy difíciles. Pastores que me decían, oye Willy, el domingo vas a predicar. Imagínate que te digan que el domingo vas a pararte acá arriba y vas a predicar, cuando la iglesia está llena de gente. Y yo me preparaba y estudiaba y oraba y ayunaba y hacía todo lo posible por estar en la presencia de Dios y buscar de Dios. Y llegaba el domingo y dice, no, ¿sabes qué? Va a predicar el hermanito, tú no. Y todavía me lo decían, ¿sabes qué? El hermanito trae buenos diezmos, a ver si te pones tú las pilas. Así me lo decían. Imagínate cómo te sientes, como en un mercado. Pero yo obedecí, me la aguanté durante años y años y años, y Dios me recompensó con el más hermoso de los ministerios. Es el más duro, el más difícil, ¿verdad? Porque el evangelista pues hace su parte, ¿verdad? Predica el evangelio y ahí te los dejo, yo me voy para otro pueblo a predicar. El profeta viene, dice la palabra y se va, pero el pastor se queda con la gente, con gente buena, con gente mala, con gente fácil, con gente difícil, ahí se queda. Amén. ¿Algunos de ustedes, por esas cosas de Dios, tiene el llamado a ser pastor? ¿No? ¿Y el hermano? ¿Tú? ¿Sientes el llamado? Okay. ¿Tienes familia? ¿Esposa e hijos? Órale, tan jovencito que se te ve. Bueno, igual que yo, lo que pasa es que me pinto el pelo de blanco para que dar aspecto de autoridad. Por eso me dicen Santa Claus en la iglesia. ¿Estás dispuesto a quedarte solo? Porque es el ministerio más solitario que hay. Porque va a haber momentos que Dios te va a hablar y le vas a comentar a tu esposa y te va a decir, ¿y a mí qué? Te lo dijo a ti, no a mí. Le vas a decir a tus hijos, vamos a dejar todo y nos vamos a ir para aquel lado porque Dios me llamó allá, a abrir una obra allá. Ah, no, mijito, yo no voy a dejar todo esto por ti. Te va a pasar. A mí me pasó. Yo tuve que dejar mi tierra, tuve que dejar mi cultura. Fíjense que lo más chistoso, ustedes hablan español, yo hablo español y no nos entendemos. La mayoría de las cosas que ustedes dicen para mí son groserías
Y las cosas que yo digo, tengo que andarme cuidando, porque si no digas eso, que es grosería. No saben la vergüenza que yo pasé en estos 14 años que estoy aquí en México por meter la pata en cosas que no debía decir, que para mí son naturales, son parte de mi habla cotidiana. Tienes que dejar todo eso, tu cultura, tu comida. Llegué a México un 15 de octubre. Los primeros días de noviembre fue el cumpleaños de mi cuñado. Fuimos, se hizo una taquiza, yo nunca había comido tacos. Eso sí, me senté en un sillón y una coca de 3 litros al lado mío. Y decía, ¿cómo pueden comer tortillas los mexicanos? Es lo más horrible que puede haber. Sabe a pan rancio, a pan viejo. Hoy como más tortillas que mi esposa, que es mexicana, como más chile que mi esposa, pero llevó un proceso de 14 años. Amén. Tienes que estar dispuesto a morir a todo por servir a Dios. Seas pastor, seas de la alabanza, seas maestro, seas consolidador, sea lo que sea que hagas en la iglesia, todo lo que hagas para el Señor, tienes que estar dispuesto a dejar algo de ti, a morir. La semilla tiene que ser enterrada. Tú no ves el proceso. Tú no ves cómo la semilla va echando raíz. Ahora con la tecnología podemos verlo, ¿verdad? Y en la escuela cuando hacíamos el experimento con el frijolito, ¿verdad? Pero en realidad es un misterio cómo sucede eso. Una semilla se entierra, se muere, en muchos casos hasta se pudre la semilla para que dé fruto. Tiene que morir para dar fruto. Amén. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que dejarlo todo. ¿Cuántas veces, verdad, nos ha pasado con mi esposa? Yo tengo nietos acá en México, que ese cumpleaños del nieto, pero es el domingo, le van a hacer el pastelito el domingo. Y el domingo tenemos un culto en la mañana, un culto en la tarde, y a mitad entre los dos cultos tenemos un curso de pedagogía que estamos dando ahora. Entonces, ¿sabes qué, mi nieto? Te mando un beso, te mando un abrazo, te mando un WhatsApp, pero no puedo ir. El sábado, por ejemplo, es el cumpleaños de mi concuña y le van a hacer un pastelito en la casa de mi suegra. Pero nosotros tenemos, mi esposa va a hacer una conferencia para adolescentes y jovencitas en la tarde y en la noche tenemos reunión de matrimonios. Entonces ya, no podemos ir. De esas nos hemos perdido muchas. A mí me gustaría estar con mis nietos. A mí me gustaría disfrutar un día, decir, bueno, me voy a sentar con mis cuñados, con mis concuñas, con mis nietos, con mis sobrinos, y pues a comernos un taquito, a tomar un refresquito, pasarla bonito en familia. Pero no puedo, porque primero está el Señor. Y eso te trae problemas. Yo cuando me convertí al Señor, era el tío pobre y negro de la familia, porque era la oveja negra de la familia. ¿Cómo había dejado la religión? Me había convertido en un hereje. Había dejado a Santa María, Madre de Dios. Que les voy a decir algo que suena feo aquí en México, pero Dios no tiene madre. Dios es eterno, es autogenerado, no tiene mamá, ¿verdad? Pero allá así, ay, ¿cómo vas a dejar eso? Sí lo dejamos. Sí lo dejamos. A mí ya no me invitaban a cumpleaños, no me invitaban a bautizos, no me invitaban a bodas, ya no me invitaron a nada. No, pues ya no fuma, ya no toma, ya no es divertido el tío. El tío era divertido cuando se emborrachaba y hacía el ridículo y hacía payasadas y quedaba tirado en el piso. Así era divertido. Yo soy divertido igual, yo me divierto sin necesidad de tomar una gota de alcohol, yo me divierto platicando con mi gente. Pero tienes que dejarlo muchas veces. Tienes que morirte. Y te voy a decir algo que no te va a gustar, pero ojalá te mueras. Para que des fruto. Para que des fruto. Amén. Tienes que dar fruto. Un cristiano sin fruto, y el fruto más preciado, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor. Lo demás viene después. Si tú tienes amor, tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo lo demás. Pero primero está el amor. ¿Por qué no dice los frutos?
Mucha gente confunde eso, los frutos del Espíritu. No, es el fruto, el único fruto es el amor. Y fue el ejemplo que nos dio Jesús. Aquí en este pasaje nos habla de ello, ¿verdad? De que Él está por ser glorificado y que va a dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo te van a pedir que des tu vida. Por lo menos a la mayoría de nosotros no es así, ¿verdad? Gracias a Dios, aunque estamos viviendo los tiempos más bonitos. Y te voy a decir por qué. Porque estamos en el umbral del arrebatamiento. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo lo que Jesús profetizó, lo que Juan profetizó. Estamos al borde del apocalipsis, por así decirlo, ¿verdad? Estamos esperando que en cualquier momento venga el Señor Jesucristo. Ya las señales se están dando. Pero estamos viviendo los tiempos más difíciles, más complicados. Hoy por hoy tú te puedes reunir en una iglesia como esta. Puedes alabar el nombre de Jesucristo. Yo, por ejemplo, pongo los discos de Abelardo en mi carro, ¿verdad? En los CD de Abelardo. Ay, vengo echando mi escándalo, ¿verdad? Y nadie me dice nada. Así como el otro pone sus punchis punchis, yo pongo mi música cristiana, mi Marcos Witt, mi Jesús Adrián Romero, ahí ya los pongo, ¿verdad? Tengo esa libertad. No hay ese tipo de persecución, por lo menos aquí en la Ciudad de México. En Chiapas, en Oaxaca es otro mundo. Pero aquí puedes hacerlo, ¿verdad? Pero hay otro tipo de persecución o hay otro tipo de mal que muchas veces los cristianos no se dan cuenta. Y es el exceso de información que tenemos, de mala información. Mucha gente hoy no está en la iglesia porque dice, pues si tengo YouTube, si tengo Pare de Sufrir en la tele, si escucho la 1440 y otras emisoras más que no conozco, pero me han dicho que hay otras emisoras cristianas o que pasan programas cristianos. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Es mi siervo, dice el Señor Jesús. No todo lo que nombra a Dios o nombra a Jesucristo o habla del Espíritu Santo es de Dios. Y hoy corremos ese riesgo. Hay mucha gente que se basa por lo que escucha o ve en YouTube. Y déjame decirte que el 99,9% de las cosas que se ven en Internet no son reales. No son reales. Tú vas a escuchar información, por ejemplo, sobre la política y la economía de México, y vas a escuchar que te dicen una cosa y dices, así estamos, y te la crees. Y por el otro lado te dicen lo contrario. Entonces tú ya no sabes cuál es la verdad, porque entre mentira y mentira te están llevando. Estamos siendo manipulados por la mentira. Estamos siendo manipulados, ¿verdad? Por el exceso de información. Estamos tan informados que al final no sabemos cuál es la verdad. Entonces yo les aconsejo siempre a los hermanos, agarra tu Biblia. Agarra tu Biblia. Lee tu Biblia. Estudia la Biblia y congrégate. Porque el mal del momento es, pues lo tengo en la tele. No necesito ir a la iglesia porque prendo mi computadora y ahí busco en internet un predicador. Y hay un predicador que te dice, Cristo viene pronto. Y hay otro predicador que dice, no, el arrebatamiento nunca se va a realizar. No es una mentira. ¿A quién le crees? A lo que dice la Biblia. El cristiano tiene que conocer la Biblia. Tenemos que ser expertos en Biblia para poder servir más y mejor al Señor. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios. El problema de hoy es que somos cristianos de microondas, ¿verdad? Hoy entramos a la iglesia y mañana ya queremos predicar. No, lleva un proceso. Lleva un proceso. Para que yo fuera pastor pasaron más de 20 años. Y Dios me habló, al poquito tiempo que yo me convertí, Dios me dio una palabra ahí en Isaías 41, del 8 al 13. Me dio una promesa. Me dijo que me iba a poner a servir y que me iba a traer de tierras lejanas. Uruguay está a 11,000 kilómetros de distancia de México. Está del otro lado del mundo. Ahorita, allí está llegando la primavera. Aquí está llegando el otoño. Totalmente al revés. Sí, estará lejos. Amén. Pero si no conocemos la Biblia,
¿cómo podemos servir? Si no tenemos una relación con Dios, ¿cómo podemos obedecerle? ¿Verdad? Hoy se habla mucho de que es que Dios me habló. Tengo no le voy a decir hermano, le voy a decir primo, porque no es hermano, ¿verdad? Es el esposo de una hermana. Entonces, cuando tienen una tienda, a veces yo les compro y voy ahí, los voy a visitar. Y cuando voy, 2 por 3 anda. ¿Qué dice, pastor? ¿Cómo estás? Es que Dios me habló y le digo, ¿qué Dios te habló? Porque mi Dios no habla por medio de borrachos. Dios no le habla a los borrachos. Dios te habla cuando tú estás consciente. No te habla cuando estás drogado, no te habla cuando estás mal. Te habla cuando tú estás en tus 5 sentidos. Ahí es cuando Dios te habla. Por medio de la Biblia, por voz audible, por un sentir, por lo que sea. Dios te habla cuando tú estás consciente. Aún en sueños te habla cuando tú estás consciente. Porque te queda grabado. Y me dice, un día vino enojado, dígale a mi esposa que se sujete. Porque dice la Biblia que la mujer se debe sujetar al marido. Digo, y la segunda parte del versículo, ¿qué dice, hermano? Que la mujer se sujete al marido, así como el marido se sujeta al Señor. Así que el día que usted se sujete al Señor, su mujer se va a sujetar. Si no, calladito la boca, te ves más bonito. ¿Amén? ¿Qué frutos podemos dar si nosotros no estamos en comunión con Dios? Amén. Hoy estaba hablando de este muchacho que me decía de poner una iglesia, ¿verdad? El dueño de la imprenta. Él era mi patrón y teníamos una muy buena relación. Entonces, yo ya más o menos entendía qué es lo que él quería cuando mandaba hacer un trabajo, porque teníamos una comunicación muy fluida. No era que él venía y decía, no, hay que hacer esto, no, hay que hacer lo otro, y eso sí no lo haga. No, había una buena comunicación, una cordial comunicación. Lo mismo sucede con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Si tú quieres servir a Dios, tienes que tener comunión con Él y saber cuál es su voluntad. Saber cuál es su voluntad en general, cuál es la voluntad de Dios, cuál es su voluntad para tu vida, cuál es el propósito que Dios puso en tu vida. Todos tenemos un propósito, todos, absolutamente. Nadie nació por casualidad. Nadie nació porque, pues me equivoqué, fue un error. El anticonceptivo no funcionó. No se trata de eso. Se trata de que Dios tiene un propósito para tu vida, sea cual sea la forma en que te hayan gestado tus padres. Dios tiene un propósito para tu vida. No es casualidad. No naciste porque, fue un día de avivamiento, ¿verdad? Una noche de avivamiento. No. Dios lo hizo. Amén. Por eso te puso nombre. Por eso te conoció desde el vientre de tu madre. Él te conoció y te conoce. Falta que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Yo conozco a algunos pastores que echan fuera demonios y sanan enfermos, pero son de esos de los que dice Jesús que nunca te conocí. ¿Y cómo? Si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo te sané enfermos, hice milagros. Sí, pero yo no te conozco. Yo pongo un ejemplo muy práctico. Yo sé quién es Peña Nieto. La mayoría o todos sabemos quién es Peña Nieto, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y yo puedo decir, hermano, me dijo Peña Nieto que hoy venga a predicar acá. Órale, qué bien vinculado que está el hombre ¿no? Pero Peña Nieto no tiene la más pálida idea de que hay un uruguayo infiltrado en México predicando el evangelio. No sabe, no me conoce, no sabe quién soy. La mayoría de la gente sabe quién es Dios, conoce por ahí algo de Jesucristo, pero no quiere decir que Jesucristo le conozca. No quiere decir que tenga una relación íntima. Para tener esa relación íntima, primero tenemos que morir y empezar a dar frutos. Amén. Frutos primeramente de arrepentimiento. Es el primer fruto que debe dar un cristiano. Aquel que sirve a Dios, el primer fruto. Porque muchos seguimos el camino de Dios todavía sin arrepentirnos. Y pasan los años, ¿verdad?
sin perdonar, seguir con las mismas viejas costumbres. Como yo le decía de este hermano primo, ¿verdad? Él conoce a Dios, conoce la Biblia, se ha congregado con nosotros. Pero cuando le viene el mal humor, ¿verdad? Cuando le viene la chiripiorca, se agarra su cigarrito, empieza a fumar y empieza a tomar. Conoce la Biblia, sabe quién es Jesucristo, sabe cómo, inclusive él sabe porque Dios ha hecho muchas cosas en su vida, pero no quiere morir, no quiere dejar la vieja vida. Entonces lo primero que tenemos que dar frutos de arrepentimiento y luego frutos de amor. Si no amas a tu prójimo, si no amas a aquel al cual vas a servir, ¿no? Ustedes saben que, bueno, supongo que sí lo saben, que nunca puedes hacer enojar a un mesero. Cuando vas a un restaurante no lo hagas enojar, porque no sabes lo que te vas a comer, ¿verdad? Porque ¿por qué sirven? No por amor, por un sueldo, por un salario, y le importa muy poco si tú comes bien o tú comes mal. No es su preocupación. Te presenta una sonrisa y muy amable dice, ¿alguna otra cosita, señor? Mire que te ofrecemos tal cosa y el chef le mandó este postrecito. Todo es mentira. Es para ganar clientes, es para que le dejes una buena propina, ¿verdad? Pero el que sirve a Dios no es por eso. Tú no debes servir a Dios por la salvación porque ya te la dio, ya te la regaló. No tienes que hacer nada, esto no es por obras. Ahora, como dice Santiago, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Si tú realmente tienes fe, entonces, ¿verdad? Vas a actuar, ¿verdad? Y vas a obrar en el reino de Dios, vas a servir en el reino de Dios, ¿no? Conforme a esa fe. Amén. Eso es lo importante. Tener amor por el servicio. Amor por Dios incondicional, no porque Dios te haya salvado. ¿Saben por qué la iglesia del reino, no, ¿cómo es que se llama? La iglesia universal del reino de Dios, más conocida como Pague por Sufrir, se llena de gente? Porque van por la añadidura, no van por Dios, no aman a Dios. Ellos quieren la casa nueva, el carro nuevo, el negocio, eso es lo que quiere la gente. Por eso se llena. No le hablan de pecado, le hablan de bendición. En una iglesia que no se habla de pecado, no se predica el evangelio, porque el evangelio, ¿verdad?, es buenas nuevas de salvación de qué? Del pecado. Amén. Donde no se predique pecado, entonces huye de esa iglesia. Donde no te confronte la palabra con tu propia naturaleza humana, natural y diabólica, como decía Pablo, no te metas ahí. ¿Por qué? Porque es una doctrina light. Son los pastores de microondas, ¿verdad? En 10 minutos, en 5 minutos, 2 minutos, 30 segundos, ya está. Líderes de microondas. Amén. Un líder lleva proceso. Lleva un proceso. Quizás ese proceso dure toda la vida. Tuve un pastor muy querido para mí. Fue mi último pastor en Uruguay antes de venirme. Le habíamos bautizado la bola 8, porque era negro y redondo. Una mole casi de 1,80 m, gordo y bien negro. Ese fue mi pastor, que hoy está en la presencia del Señor. Y él, cuando era jovencito, o cuando era joven, era proxeneta. Tenía prostitutas trabajando para él. Era alcohólico. Era ladrón. Era lo más sinvergüenza que había. ¿Por qué? Porque su mamá, cuando era pequeñito, lo llevaba a los jalones a la iglesia. Entonces, cuando ella fue más grandecito, dijo, ya nunca más piso una iglesia. Y se fue para el mundo y se fue bien feo. Bien feo. Y su mamá, todas las semanas, tenía reunión de oración en su casa y oraba por su hijo, su único hijo. Y decía, Señor, tú me prometiste que él me va a servir. Yo sé que me va a servir. Y esa señora oró y oró y oró toda su vida, pero nunca vio la bendición. El día que esa señora se murió, él, frente al ataúd de su mamá, se arrepintió de todos sus pecados
y entregó su corazón a Cristo y sirvió a Dios. Y fue mi pastor. Amén. Quizás tú nunca veas los frutos de la promesa en esta tierra, pero aún así el Señor Jesús te prometió que el que deje al padre, a la madre, a toda su familia, toda su vida por causa de Cristo, recibirá aún en este siglo, aún en esta vida, mucho más. Amén. Yo dejé mucha familia en Uruguay, pero tengo una familia tremenda en Cristo. Cada vez que me invitan a predicar a algún lado, yo digo, me doy la bienvenida a mí mismo, a mi propia casa. Me quedan mirando de los hermanos. Digo, sí, porque esta es la casa de Dios, es la casa de mi Padre, así como es tu casa, es mi casa, porque somos hermanos. Amén. Tengo una familia inmensa, aquí en México, en Uruguay, en Argentina, aunque los argentinos son medio, pero bueno. En Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, tengo una familia en todo el mundo. Allá en Contreras, tengo una familia de 100 y tantas personas. Tengo hijos, tengo nietos, porque ahora me dicen abuelo, ya ahora me dicen pastor, me dicen abuelo. Y digo, no, pues yo no te voy a consentir, ¿eh? Conmigo no juegas. Pero igual me doblan. Amén. Jesús usa esta frase, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda solo. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Mira, una de las cosas que en la iglesia se preocupa es por las malas personas que hay en la iglesia. La famosa, vieja y querida cizaña. ¿Verdad? Dice, ¿dónde está la cizaña? No te preocupes por la cizaña. Porque la cizaña, igual que el trigo, nacen iguales. Son iguales. La única diferencia entre la cizaña y el trigo es el fruto. Por eso Jesús decía, por el fruto los vas a conocer. El trigo, cuando empieza a madurar y empieza a tener grano, el peso del grano hace que la espiga caiga, se doblega, la mueve el viento. La cizaña es muy livianito su fruto, porque no es trigo, y permanece erguida. No se dobla. Entonces, ahí cuando da frutos, tú no te preocupes cómo actúa una persona, sino por los frutos. Amén. La semilla siempre tiene que dar fruto. El que ama la vida, dice Jesús, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El problema es que nosotros nos aferramos a la vida, nos aferramos a la familia, nos aferramos a la casa, al carro. Amén. Perdonen que les dé testimonios míos, pero no puedo hablar de la vida de ustedes porque no los conozco. Aparte sería feo, ¿no?, que hablara de tu vida, ¿verdad? Pero un día yo vivía en un pueblito que se llama San Jacinto, allá en Uruguay, y a 20 kilómetros había otro pueblito que se llama Santa Rosa, ahí yo me congregaba. Iba en bicicleta, 20 kilómetros de ida, 20 kilómetros de vuelta. Y un domingo en la noche me regresaba de la iglesia a mi pueblo y me venía persiguiendo una tormenta, como ahorita, así una cosa negra se me venía. En la noche ya eran como las 9:30, 10 de la noche. Y me venía persiguiendo, yo estaba a oscuras. Y empecé a orar al Señor y empecé a decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Me quitaste mi familia. Cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue de la casa. A los 6, mi mamá me dejó con unos tíos y se fue a los Estados Unidos. Se murió mi hermana, que era mi única hermana, era mi mamá, mi papá, mi tía, era mi todo. Se murió de 45 años, dejando una familia. Se murió mi papá cuando yo ya fui más grandecito, me fui a vivir con mi papá, viví toda la vida con mi papá. Se me muere mi papá. Me quedo sin trabajo, me quedo sin casa, me quedo sin carro, me quedo sin nada, absolutamente nada. Le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Ya, haz lo que se te dé la gana porque ya no tengo nada, ya no tienes más que sacarme. Yo todavía recriminándole a Dios, ¿verdad?, reclamándole a Dios porque me había quitado todo. A los 2 o 3 días yo ya tenía mi pasaporte y mi boleto de avión para México. Tuve que pasar ese proceso. Tuvo que sacarme todas las cosas que estorbaban en mi vida. Mi papá me estorbaba en mi vida, porque mi papá pues me mantenía, aunque yo trabajaba, pero me mantenía. Mi sueldo de mi trabajo era para comprarme ropa,
para comprar cigarros y para salir a tomar cerveza con los amigos. Eso era mi sueño. Porque lo demás lo pagaba todo mi papá. El día que no estuvo mi papá, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Mi hermana me estorbaba en mi vida. Mi hermana me estorbaba. Tanto es así que mi hermana me metió en la brujería. Yo fui brujo, así que tengan miedo. Amén. Me la tuvo que quitar. Porque yo idolatraba a mi hermana. Mi hermana decía que este piso era blanco, yo decía que el piso era negro. Mi hermana decía que estaba lloviendo, yo decía que había sol. Siempre fuimos así, totalmente opuestos. Pero que no me toques a mi hermana. Porque fue la que prácticamente me crió. Entonces yo estaba muy apegado a mi hermana. Me casé y estaba pegado a mi hermana. Tenía hijos y estaba pegado a mi hermana. Fui abuelo, también estaba pegado a mi hermana, hasta que Dios me dijo, ya, basta. Me tuvo que dejar sin nada. Claro, ese es mi caso, no tiene por qué ser así contigo. Pero tienes que aprender a estar dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor. Amén. Porque estamos muy cómodos, ¿sí o no? En cierta forma, comemos todos los días y no comemos mal. Bueno, yo no como mal. Amén. Y fíjense, otro testimonio. Un puente allá en Uruguay. Antes de venirme a México me sucedió de todo. Me quedé sin casa. No tenía ni para la renta y unos amigos me dicen, vente con nosotros, no te podemos pagar un sueldo, pero para la comida no te va a faltar. Ahí fue donde aprendí a trabajar en una imprenta. Tenía una imprenta. Y me quedaba en la imprenta a dormir. Y un puente, todos los comercios cerrados, en un pueblito muy tradicionalista, no había nada. Estuve 3 días sin comer. No porque dijera, soy tan espiritual que voy a hacer un ayuno de 3 días. No. No tenía para comer. No tenía a quién pedirle. No había nadie a quien pedirle. No había puertas que tocar. Pasé tomando agua de la llave, así, blup. Cuando me chiflaban las tripas, un trago de agua. Y era peor porque te lava el estómago, imagínate. 3 días. A partir de ese momento, nunca más el Señor me dejó sin comer. No hay día que en mi mesa no haya pan. Siempre está el pan. Siempre está la comida. Es más, a mí me malcriaron, pero así, horriblemente. Yo que no como atún, que no como esto, que no como verduras, que no como aquello, no me gusta nada. Y hasta ahora no he tenido que hacer el sacrificio de comer atún, por ejemplo. Es decir, no hay otra cosa para comer. Gracias a Dios no me falta el alimento, no me falta el vestido, no me falta el techo, no me falta absolutamente nada. Dios lo puso todo. Dios es tremendamente bueno, pero sí, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea el mejor tipo, ni porque es pastor, ¿verdad? No, si hay pastores que, te los regalo. El hecho es de la obediencia. ¿Ustedes saben por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Tienen idea de por qué? Porque si tú te pones a leer la historia de David, era un sinvergüenza. Mandó matar a un tipo para quedarse con su mujer porque la había dejado embarazada. O sea, esa es la historia de la madre de Salomón. ¿No? O sea, Betsabé, la mamá de Salomón, primero tuvo un hijo que se murió por causa del pecado. Pero, ¿qué hizo este canijo? El pueblo de Israel estaba en guerra. El rey tenía que estar en la guerra. ¿No? ¿Dónde estaba? En la azotea de su casa, paseando así. Ay, vio a la vecina. Oh, la vecina bañándose. Oh. Le gustó a la vecina. Y como era el rey, ¿quién le iba a decir que no? Y ahí el adulterio, el pecado. Entonces, como un tipo así, que mató, que anduvo en guerra, que mintió, que hizo de todo, puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? La respuesta está en los Salmos. Este hombre, cuando cometía una fechoría y se daba cuenta, se arrepentía. Realmente se arrepentía. Cuando tú vas en los Salmos cómo David se arrepentía de sus iniquidades, de sus maldades, de sus pecados, entonces te das cuenta por qué Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Dio frutos. Dio frutos. Amó a Dios con todo su corazón.
aunque pecó. Amén. El pecado no te aleja del amor de Dios, te aleja de la presencia de Dios, pero no del amor de Dios. Amén. Y ten en cuenta que el pecado no es lo que tú haces. Nosotros pensamos, ay, que hice una cosa mala. Jesús te lo aclara muy fácil. Dice, aquel hombre que mira a una mujer con deseo en su corazón, ya fornicó con ella, ya adulteró con ella. Yo siempre, para dar una ilustración, digo que un pensamiento tiene peso. Si yo pienso, qué bueno sería matar a mi suegra, pero desecho ese pensamiento, ya se fue. Pero si yo consiento en ese pensamiento comienza a dar vueltecitas y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a tener cada vez más peso. Entonces, ¿qué hace? Cuando está muy pesado, ¡puc!, se cae el corazón. Entonces, ese mal pensamiento se convierte en un mal sentimiento o en un mal deseo. Hagas o no hagas la fechoría, ya pecaste. Pero eso no te aleja del amor de Dios. Lo que te aleja del amor de Dios, ¿no?, es la desobediencia, la rebeldía. Es el no conocimiento de Dios. Te aleja de su presencia, pero no del amor de Dios. Porque si no, no hubiera dado Jesús. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a los cristianitos, no dice amó a los hermanitos de Cara o a los hermanitos de allá de Contreras. No, amó al mundo. Amén. Él ama tanto a los políticos como a los médicos, como a los buenos cristianos como a los malos cristianos, como a los que adoran a la Santa Muerte, también los ama. Dios los ama. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros corresponder a ese amor? Sirviendo. Pero el servicio a otros, el servir al mundo. Nosotros estamos aquí para servirle al mundo, para llevar la palabra, para llevar el consejo, para llevar el testimonio de Jesucristo. Hay gente tan cristiana, que no le habla a la gente mundana. Entonces, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo podemos cumplir el gran mandamiento, la gran comisión que nos dio Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La cuestión se trata de dar frutos de amor. Amén. Acompáñame por favor a Mateo 20. Versículo 28. ¿Ven? ¿Ya lo tenemos? Dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Ese es el verdadero ejemplo de un líder. El líder no te dice lo que tienes que hacer, sino te muestra cómo hacerlo. Jesús en todo momento, en su ministerio terrenal, nos enseñó cómo hacerlo. Amén. Nos enseñó cómo amar al prójimo. Nos enseñó cómo amar a nuestros enemigos. Es dificilísimo cuando no quieres. La cuestión es querer. Pensamos que el amor es un sentimiento, que se te da o no se te da. No, el amor es una decisión. Tú decides amar a tu esposa, a tu esposo, tú decides amar a tus hijos, tú decides amar a tus padres, tú decides amar a las personas que tienes alrededor o decides no amarlas. La hormona del amor en una pareja dura 3 años aproximadamente, según los técnicos. Imagínate 3 años y te divorcias, 3 años y otro, y así. Algunos estarían de fiesta, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que tú decides amar a la persona que tienes a tu lado. Amén. Decides amar a Dios. Yo estoy seguro que el día que te convertiste, estabas muy, muy emocionado y muy bonito así, y llorando quizás y todo, pero a los 2 días no sentías ese mismo amor. Por eso la palabra dice, vuelve a tu primer amor, porque el cristiano se le va enseguida.
Por eso hemos decidido amar a Dios. Y una de las formas de amar a Dios es servir. Cristo amó tanto a la humanidad que dio su vida y nos dio el ejemplo. Él no te pide que te vayas a una cruz. Hemos malinterpretado el hecho de tomar la cruz, ¿verdad? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y muchos cristianos, yo he visto muchos cristianos que andan por la vida. ¿Cómo estás, manito? Estamos, que es ganancia. A mí cuando me dicen eso se me revuelven las tripas. Un cristiano no puede decir, estamos, que es ganancia. Estoy bendecido. Me corrieron del trabajo. Me dejó mi mujer. Se me murieron mis hijos, pero estoy bendecido. Porque ¿qué podemos tener en la vida más que la salvación? Es el tesoro más grande que tenemos. Exacto. Qué bueno que tienes una familia, qué bueno que cuidas por ella, qué bueno que tienes un trabajo, que tienes un buen pasar, que tienes una casa, que tienes un carro, pero todo eso se va a quemar. Todo eso va a desaparecer. Lo único que queda es tu relación con Dios. Amén. Por eso Jesús nos da el ejemplo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Parece que algunos se odian porque no quieren a nadie. Se miran al espejo y se escupen. Cuando Dios no nos creó para eso. La obra de Dios es una obra de amor. El universo, las estrellas, el sol, la luna, los mares, la tierra, los animales, todo lo creó Dios por amor, incluyéndonos a nosotros. Somos su máxima creación de amor. Nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos. Claro que esto lo digo cuando no está mi esposa, porque así me mira y me dice, tú perfecto. Pero nos hizo perfectos. Lo que la obra del enemigo ha estropeado nuestras vidas. Una vez me preguntaban unos niños de por qué había animales feos, como las víboras, como las arañas, como los moscos que nos pican. Le digo, es que no era así al principio. Porque cuando Satanás cayó a la tierra, contaminó la tierra con su pecado. Entonces todo se puso mal. Por eso, ¿verdad? No solo el campo da plantas, da frutos, sino también da hierba, mala hierba que destruye el fruto. Por eso el labrador tiene que trabajar y trabajar en el campo. Sería bonito, ¿no? Plantar la semilla y venir dentro de unos meses a recoger el fruto. No, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque todo se contaminó. Todo se contaminó. Y cada vez se está contaminando más porque el ser humano está contaminado. Tenemos el virus del pecado. Y el virus del pecado hace que el hombre sea irresponsable con su propia naturaleza. Por eso tenemos un problema grandísimo de contaminación en todo el mundo. En el aire, en las aguas, en el campo, donde sea. Está infectada por causa del pecado. ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? La ambición. El querer ser superior. Entonces, el hombre, como quiere ser superior, quiere ser más rico y no le importa cuántos niños mueren con tal de que tenga más dinero. Hace poco estaba leyendo que en China estaban haciendo leche con melamina. La melamina es un plástico. ¿Vieron esas tacitas de plástico que se les tira al suelo y no se rompen? Ni siquiera nada. Eso es melamina. Parece porcelana, pero es plástico. Se llama melamina, ¿verdad? Claro que la hacen de colores, pero en su forma original es súper blanca. Eso le ponen a la leche en China, ¿verdad? Para que sea más blanca y más consistente. Pero eso envenena a los niños. Y al gobierno le importa muy poco. Y a las empresas que fabrican eso les importa muy poco. Si comes arroz de plástico o no. Si comes chetos de cartón o no. Si tomas Coca-Cola o no. A la Coca-Cola no importa si tu salud se deteriora, si te envenenas diariamente, si la Coca-Cola te come el calcio de los huesos, si te destroza los riñones, no le importa. Importa vender. Ese es el pecado del hombre. Así está destruyendo a la humanidad. El propio pecado del hombre. Por eso dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo que la tierra aún gime por su redención. La tierra, la naturaleza está pidiendo que Cristo venga pronto, porque ya no aguanta más. Este planeta ya no aguanta más.
Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces, vemos esta actitud desinteresada de parte de Jesús, ¿verdad? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. Siendo Dios, Él no vino para ser servido y adorado como Dios, sino para servir, para dar su vida, para morir por cada uno de nosotros. Vamos a ver Lucas, quiero apurarme un poquito, Lucas 16:13. ¿Ya lo tenemos? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Amén. No se puede. Si tú crees que el servir a Dios te va a dar ganancias, para eso dedícate a otra cosa. Para eso dedícate a los negocios que te van a dar dinero y puedes ser bendecido por Dios. Pero si tú estás sirviendo a Dios queriendo obtener ganancias, lo más probable es que fracases. Porque la obra de Dios no es por ganancia. La obra de Dios no es por remuneración, es por amor. Amén. Y no se puede servir a dos amos. Una vez se me enojó una hermana y es más, dejó de ir a la iglesia porque prediqué justamente sobre esto, ¿verdad? Y le digo, un cristiano no puede tener dos pastores, un cristiano no puede tener dos iglesias, porque si tienes dos pastores, a uno lo vas a apreciar y al otro no lo vas a apreciar. A una iglesia la vas a criticar y a la otra la vas a alabar. No puedes. Y se me enojó porque la hermana iba un fin de semana sí, otro no a Pachuca y ella se congregaba en otra iglesia. Entonces yo le dije, mira hermana, yo no estoy hablándolo por usted, yo las predicaciones no las hago personales. O sea, a ver, hoy voy a predicar para ti, hermano, el domingo que viene voy a predicar para el hermanito que está allá, después para el hermanito. No, no es así, no se trata de eso, ¿no? Yo cuando predico, pues le pido a Dios que me dé palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea el que me dé esa unción para predicar. Y no voy a decir, no estoy pensando que si tuve un problema con hermanos, si me peleé con mi esposa o si mis nietos están delatosos. No. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces la hermana se ofendió. Le digo, mira hermana, no se trata de eso. Ahora, lo que pasa es que de lo que hay en su corazón, de lo que abunda en su corazón, entonces usted está hablando. Porque enseguida, no, que bla, bla. Digo, entonces usted sí realmente está teniendo dos pastores. Porque yo considero que si usted va a Pachuca, pues va y ve al pastor allá, tiene donde congregarse, ok, qué bueno. Pero yo considero que esta es su iglesia, usted se congrega acá toda la semana, está acá toda la semana, sirve acá en la iglesia y allá no. Pero no lo entendió. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba dividido. Ese es el problema, el corazón dividido. Hay muchos cristianos que tienen el corazón dividido. Una mitad está dentro de la iglesia y otra mitad está en el mundo. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir al espíritu y a la carne. Porque a veces estamos pensando más en las cosas de la carne, estamos pensando más en nuestros deleites, ¿verdad? Que no hay que malinterpretar eso, ¿verdad? Porque, pues, ¿a quién no se le antoja unas carnitas, por ejemplo? Ay, no, porque esos deleites de la carne. Aparte es carne de puerco y nos vamos al infierno. Eso es legalismo. Y déjame decirte, ¿alguien conoce algún legalista? ¿Conocen legalistas? ¿Cómo es su vida privada? Aparte de complicada, es de pecado. Siempre detrás del legalismo y del moralismo hay pecado, siempre. Aunque moralmente sea una excelente persona, buen padre de familia, buen esposo, ¿verdad? Pero lo que hay en el corazón es juicio, condenación, ¿no? Rencor, resentimiento, eso, ¿no? Es pecado. Y hay otros que también son ya demasiado, ¿no? Que en la iglesia golpes de pecho, ¿verdad? Y después salen con la secretaria, ¿verdad?
le echan el ojo a la vecina. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón no está enteramente. Mira, hay una cosa que no podemos hacer. Llenar una botella con agua y con aceite. No se puede. Dice, no, pastor, pero está hasta arriba. No, pero no está llena de aceite ni está llena de agua. Tiene la mitad de las dos. O la llenamos de aceite o la llenamos de agua. O nos llenamos del Espíritu Santo o nos llenamos de carne. Y es muy fácil llenarse de carne, seguir lo que quiere el cuerpo, ¿verdad? Eso es muy fácil. Lo difícil es saber decir que no. Lo difícil es decirle a la tentación no, al mal pensamiento no, a los malos sentimientos no. Eso es lo difícil. Eso es tomar la cruz, no andar por la vida como pobrecito, ¿verdad? Hay gente que literalmente anda cargando una cruz. Lleva el peso de ser cristiano. Cuando no se trata de llevar el peso de ser cristiano, sino el gozo de ser cristiano. El gozo de ser un hijo de Dios. Si yo voy a estar quejándome, ay, qué horrible. Cuando me llamó el pastor César hoy en la tarde, me dice mi esposa, ¿qué pasó? Es que tengo que ir a predicar a Cara. Corrijo, quiero ir a predicar a Cara. Porque el tengo connota una obligación. Ay, tengo. Ya le he dicho a los hermanos de allá, no, pastor, es que tengo que hacer la oración, es que tengo que orar por la ofrenda. No tienes, quieres. Si no quieres, no lo hagas. No te lo tomes como una obligación. Hazlo por amor. Hazlo por un servicio a Dios. Hazlo por agradecimiento al Señor. Sirve a tus hermanos. Ora por aquel que te cae gordo y por el que te cae flaco también. Ora por todos. Eso es servir a Dios. Eso es despojarse de sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús, que estando en la gloria del Padre se despojó a sí mismo para venir a morir. Y no se crean que, bueno, yo supongo que no, que tienen muy buenos maestros aquí. Pero una de las cosas que hemos aprendido mal y que nos han enseñado mal toda la vida es que Jesús murió en calzones. Y que le cayeron 2 gotitas de sangre. Los que vieron la película, si vieron La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, bueno, eso se queda corto. Porque los romanos eran especialistas en tortura. Eran los hombres más crueles, por eso llegaron a dominar. Fue el imperio más grande que hubo en la historia de la humanidad. Dominaron todo el Mediterráneo, toda Europa, Medio Oriente, Asia. No, fueron tremendos los tipos. Fueron canijos en serio, con ganas, malos con ganas. Y eran especialistas en hacer sufrir a la gente. A Jesús no le dieron 2 cachetaditas y ya vamos para la cruz. Literalmente lo desollaron vivo a latigazos. Le arrancaron la barba a jalones. Eso es amor. Para un judío que lo desnuden, porque, ¿verdad? Ahí lo vemos con cara de yo no fui y con calzoncitos. No, Jesús murió desnudo. Lo deshonraron. Un hombre santo estar así humillado de esa forma, desnudo en una cruz, golpeado, torturado, casi muerto, desangrado. Por eso el Padre tuvo misericordia de Jesús y murió en 3 horas. Pero un condenado a muerte en la cruz duraba entre 4 y 7 días en morir, sufriendo. Eso es amor. Eso es el legado que nos dio Jesús. Ahora Jesús dice, yo no quiero que mueras, yo no quiero que cargues la cruz, yo no te voy a crucificar, sino niégate a ti mismo. Eso es tomar la cruz. Eso es cargar con la cruz. No con el peso de ser cristiano, no con, tengo que orar, tengo que ir a visitar a enfermos. Si no quieres, no lo hagas, nadie te obliga. Hazlo por amor. Así como Jesús lo dio todo, se fue desnudo a la cruz. Desnudo completamente y deshecho.
por nosotros. Él no nos pide que lleguemos a ese extremo. En algunos casos sí lo hubo, porque yo digo, hay tantos apóstoles ahora, ¿no? Pero ¿cuál de ellos, como Juan, o como Pedro, o como Pablo, caminaron kilómetros y kilómetros y kilómetros por las almas? Y todos murieron trágicamente. Todos dieron su vida por causa de Cristo. Yo quisiera ver a estos apóstoles si dan su vida. Están dispuestos a caminar por lo menos 1 kilómetro por un alma. Porque es muy fácil andar en avión privado, en carros de lujo, etcétera, etcétera. Amén. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Y acá es la parte final de este mensaje. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice así. ¿Ya lo tenemos? Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Que cada uno sea hallado fiel. Hace muchos años, bueno, cuando yo llegué a México, ya vine con trabajo. Trabajé en una empresa de rastreo satelital de vehículos, de una hermana en Cristo. Amén. Ahí trabajaba mi esposa y ahí me hizo entrar a mí. Y un día viene y como tenía mucha confianza, me dice, ¿sabes qué? Mi socia, tenía 2 socios, mi socia me está robando. Sé que me está robando. Y yo con todo mi rostro de uruguayo le dije, ¿viste? ¿Sabes una cosa? Ninguno de tus 2 socios te sirven para nada. Así se lo dije. Bien uruguayo, claro. Hacía pocos meses que estaba en México. Dije, ninguno de tus 2 socios te sirve para nada. No, pero fíjate que el doctor, así le dicen el doctor, es muy bueno y ha trabajado a la vez. Le digo, mira, un hombre que tiene un amante que engaña a su mujer, yo no lo quiero como socio. Porque si engaña a su mujer, que es su propia carne, que son una sola carne, que es parte de sí mismo, que es parte del plan y del diseño de Dios para su vida, si la engaña, ¿qué no va a hacer conmigo? Ninguno de tus 2 socios te sirve para nada. ¿En serio? En serio. O él se compone o lo dejas. Si quieres tener, muy bien. Al final le terminó vendiendo la empresa a él y ella puso otra empresa aparte. Pero una persona infiel con su familia, ¿qué no hará con un cuate? ¿Qué no hará con su socio en los negocios? Si le está robando la paz, la tranquilidad a su familia, la confianza a su familia, imagínate qué le hará al socio. ¿Cuánto le robará? El Hijo de Dios que sirve tiene que ser fiel. Fiel en todo. Yo les digo a mis hermanos allá en la iglesia, ustedes cayeron en blandito. Porque en la iglesia donde yo me convertí, si yo no me veía el pastor que ofrendaba, ya no me dejaba servir. Si no veía mi sobre de diezmo, ya no me dejaba ofrendar. Y no estamos hablando solo de dinero. Si no me veía en los cultos de oración, no me dejaba servir. Si no veía que yo estaba ahí en el culto, porque fíjense, qué mala costumbre tenemos todos los latinoamericanos. Desde Tierra del Fuego en Argentina hasta la frontera con Estados Unidos. Tenemos una muy mala costumbre. Siempre llegamos tarde. Yo les enseñé a los hermanos, yo vivo en Morelos, en Temisco, Morelos. Entonces vengo 2 semanas a México y 1 semana me voy para allá. Pero cuando estoy siempre en la iglesia. Aunque yo me vaya 1 semana para Temisco, yo viernes, sábado y domingo estoy en la iglesia, siempre. Que son los días de culto más importantes. El martes, pues no tanto, tengo otros hermanos que me apoyan. Pero digo, sean fieles. ¿Por qué no vienes al culto a las 7? No, pastor, ¿sabe por qué sigo a las 8? Pues yo vengo a la palabra. Yo me quiero a la palabra. Yo vengo a lo que vengo. Y me voy terminando la palabra. Cuando usted terminó, dijo el amén, ya me fui. Ok, le digo, déjame explicarte algo.
Primero, dice la Biblia, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque somos un cuerpo. Si tú a un árbol le cortas una rama, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. ¿Y para qué sirve una rama seca? Para el fuego. Ahí tiene sabiduría, ¿verdad? Para el fuego. ¿Qué pasa con los que se van de la iglesia o que no se congregan? Terminan secándose y terminando en el infierno, porque el pecado los arrastra. Entonces le digo, ¿sabes qué? No puedes dejar de congregarte y tienes que convivir con tus hermanos. No, que luego se hacen los chismes y que chismes va a haber siempre. Donde haya seres humanos va a haber problemas, porque somos problemáticos. ¿Alguien conoce una iglesia perfecta? Si la encuentran, no vayan, ¿eh? La van a arruinar. Estoy seguro que la van a arruinar. No hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, no hay hermanos perfectos, no hay líder de alabanza perfecto. No lo hay. Porque somos seres humanos, porque tenemos el germen del pecado metidos dentro. Por eso estamos acá. No porque seamos buenos, sino porque somos malos y necesitamos ser buenos, necesitamos santificarnos, por eso estamos en la iglesia. Entonces yo le digo a los hermanos, ¿sabes qué? Entonces tú vienes a recibir de Dios, vienes a que Dios te dé palabra, te dé profecía, te hable, te llene tu corazón. ¿Y tú qué le das a Dios? Porque el culto que nosotros hacemos consta de 3 partes o 4. Oración, al principio media hora de oración, media hora de alabanza, 1 hora de estudio de la palabra o predicación o enseñanza y ministración. Así es el culto. Digo, entonces si tú no vienes a orar con tus hermanos, no vienes a traerle tus cargas a Dios, no vienes a traerle tu acción de gracias a Dios, entonces no le estás dando nada a Dios. No, pero eso de traerle mis cargas, eso de traerle, no es darle a Dios, sí es darle. Mira, yo le digo a los hermanos, si tú vienes y me dices, pastor, tengo un problema, yo me gozo. No porque tengas un problema, no porque yo sea morboso y diga, ay, ahora tienes un problema. No, por la confianza que me tienes. Así es que Dios se agrada cuando tú vienes a su presencia y le dices, Señor, tengo un problema. Señor, ya lo sabe, pero tú tienes la confianza, tú abres tu corazón a Dios. Tú le traes sus cargas, su acción de gracias. Y otra cosa, en esta era, en esta época que estamos bajo la gracia, que estamos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos hacer sacrificios, no necesitamos matar corderos, ni vacas, ni caballos, ni nada, no lo necesitamos. Ya pasaron los sacrificios. El único sacrificio que Dios te pide, ni siquiera el ayuno no debe ser un sacrificio, debe ser un gozo. ¿Sabes cuál es el sacrificio que te pide Dios? Adoración y alabanza. Entonces tú tienes que venir al culto a orar con tus hermanos. Y tienes que venir al culto a cantarle alabanzas y adoración a Dios. Y tienes que venir a recibir palabra de Dios y a ser ministrado por Dios. Si no, no vengas. Si no, no vengas. Vienes, todo para acá, todo para acá, todo para acá. ¿Y para allá qué? ¿Qué le das a Dios? No, es que yo le doy mi diezmo. Dios no necesita tu dinero. Y un día me dijo uno, pero usted sí. Le digo, no te creas. Yo no vivo de tu diezmo. Es más, si ni siquiera diezmas. Se dio cuenta. Digo, yo vivo por la misericordia de Dios. A mí el que me sostiene es Dios. No la iglesia. No el diezmo de un hermano o del otro. Si no, yo estaría un asalariado. Yo no quiero ser asalariado. Yo sirvo a Dios, me paguen o no me paguen. Haya para el... ¿Saben realmente una de las cosas que decimos con mi esposa? Dios ha sido misericordioso porque siempre hay para la renta, siempre hay para los gastos de la iglesia. Si sobra un cachito, sobra. Si me sobra para la gasolina, bárbaro. Y si no, pues Dios provee. Dios siempre provee. ¿Cuántos han orado por un carro? Tú oraste por un carro y no te han dicho, ¿pero ese carro quieres? Pero es muy caro. ¿Y sacaste la cuenta de las refacciones? ¿Y la tenencia? ¿Y el seguro? ¿Y la gasolina? Te voy a decir algo. Si Dios te da un carro, te va a dar para la gasolina, te va a dar para el seguro, te va a dar para la tenencia, te va a dar para todo, porque Dios no te da problemas. Yo vivía en San Ángel, frente a Plaza Loreto, cuando llegué a México. Un precioso departamento,
que lo tuve que dejar porque no lo pude pagar. Era carísimo. Pero ahí estábamos viviendo cuando yo llegué a México, ahí vivíamos con mi esposa. Y al lado había un taller mecánico y el dueño tenía 2 camionetas Suburban preciosas, bien arregladitas, bien pintaditas, bien tapizaditas. Y un día íbamos con mi esposa llegando y que me pongo así, y hacía como que me acomodaba el zapato. Me dice, ¿qué haces? Estoy orando. ¿Qué estás orando? ¿Por qué estás orando? Le estoy pidiendo a Dios esta camioneta. Dice, estás loco. No sabes lo que consume de gasolina, es una Suburban. Tienes que ir con una pipa detrás. Le digo, si Dios me da esta camioneta, me va a dar para la gasolina. Se ve que en ese momento el Señor no tenía para la gasolina y no me la dio. Pero me dio mi carro, me dio el gusto, me dio el placer, me dio el gozo y la bendición de tener una camioneta. Y después de esa, la cambié por otra. Y con esa camioneta y el carrito que tenía mi esposa, hoy tenemos un carro más o menos como la gente. Pero yo jamás al Señor le pedí una Homer. ¿Para qué quiere una Homer? Para decirte, ¿viste cómo me bendice Dios? Y a ti no. No, no es para eso. Este carro me lleva y me trae. Es un auto cómodo. Yo le dije así al Señor, teníamos un Pointer y una Mercury. Y la íbamos a vender. La camioneta la tuve que vender de apuro porque se me destrozó la caja de velocidades. La pegué contra una piedra yendo para Temisco y se deshizo, entonces tuve que venderla. La regalé. Entonces juntamos ese dinerito, mi mamá me regaló un dinerito más y estuvimos juntando. Estuvimos 6 meses yendo a mi casa en camión, 4 camiones de ida, 4 camiones de vuelta. De aquí a Tasqueña, de Tasqueña a Cuernavaca, de Cuernavaca allá. No, era un lío. Pero estuvimos 6 meses sin carro. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero un carro. 4 puertas, porque el Pointer era 2 puertas. Imagínate cuando subía la hermanita esa que le gustan los tamales. El pobre carrito se quedaba con las rueditas para arriba así, y aparte no entraba, tenía 2 puertas. ¿Verdad? Yo quiero un carro, 4 puertas, con una cajuela grande, porque cada vez que íbamos a la casa, llevamos la ropa para lavar y que llevamos esto, no entraba todo. Que tenga una cajuela grande. Y ¿sabes qué, Señor? Lo quiero color plata, gris plata. ¿Por qué lo quiero así? Porque si es negro, la mugre se ve a 10 cuadras. Llueve y se no lo lavó. La mugre no se nota en un carro de ese color. Pues así me lo dio el Señor. Mi cuñado vendía su carro y nos lo vendió a nosotros. Mucho más barato que lo que pensábamos pagar y mucho más barato de lo que él lo vendía. Dios tocó su corazón porque también ese es de la banda del Recodo. Amén. Dios te bendice, te complace. Yo dejé de tomar Coca-Cola en la iglesia por cuestiones de salud. Cuando yo llegaba a la iglesia venía una hermana siempre, su coquita. Yo no predicaba con agua, cuando me empezó tomaba un trago de coca. Hasta que dije, no, esto me está matando. Pero Dios hasta eso ha hecho. Me ha consentido. Pero no es porque yo sea especial, no es porque yo sea como David, un hombre conforme al corazón de Dios. No, porque Dios me ama. Dios te puede consentir, Dios te ama, pero hay una cosa que Dios admira en el hombre, le gusta del hombre, quiere y demanda del hombre y es fidelidad. Es lo que quiere Dios, fidelidad. Cuando tú eres fiel, Dios abre todas las puertas. Amén. Si tú eres infiel con Dios y puedes aparentar ser fiel con la congregación, yo siempre digo a los hermanos, a mí me pueden engañar, a la iglesia la podemos engañar, a la sociedad entera la podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si eres fiel. Dios sabe hasta cuando metes la pata, pero la metes bien metida, hasta el ombligo. Cuando metes la pata hasta aquí, Dios lo sabe. Y sabe la intención, si lo hiciste por gusto o lo hiciste por andar. Así que a veces nos agarran nuestros 5 sentidos y nuestros 5 segundos de ya. Dios sabe. Dios te conoce. Es más, ¿cuántos han estado en prueba? Todos, ¿verdad? Hemos estado en prueba. Algunas más fuertes, otras más suaves, algunas light, pero hemos estado en pruebas. ¿Para qué es la prueba? Para fortalecernos. Nosotros pensamos
mal pensamos que Dios nos está examinando. A ver, y a ver qué vas a hacer ahorita. Ándale, ¿vas a pecar o no? No. Dios ya sabe si vas a pecar o no. Dios ya sabe si vas a superar la prueba o no. El que no sabe eres tú. Yo era muy enojón cuando llegué a México. El tráfico me ponía. Entonces, odiaba a los taxis bochito verde, los odiaba. A los microbuses, los odiaba. Siempre se me atravesaban, siempre se me metían adelante. Entonces un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No me voy a enojar más. Antes de salir al trabajo vamos a orar. Le voy a pedir al Señor que ponga calma, paz en mi corazón. Es mi prójimo, tengo que amarlo, aunque sea un taxista, tengo que amarlo, aunque sea microbusero, tengo que amarlo, aunque se me atraviese, tengo que amarlo. Y mi esposa, ¿en serio? Sí, ya nos pusimos a orar. Mi esposa bien contenta, dice, ya va a cambiar este sinvergüenza. Íbamos en el carro, me voy a meter en el periférico. Se me atraviesa un bocho y casi me reviento contra un camionzote de esos micros. Yo había prometido y dicho que no iba a decir nada. No, me bajé del carro y me olvidé que era cristiano. En aquella época lo bueno que no era pastor. No, se me olvidó todo. Y me dice mi esposa, no que no. O sea, Dios me puso la prueba para que yo supiera lo que había en mi corazón. No para que Él supiera, Él ya sabía. Él sabe los frutos que vas a dar. Él sabe la intención de tu corazón. Él sabe si tú le sirves por amor o por ganancia o por contienda. Hay quienes sirven por contienda. Hay quienes sirven para decir, mira, yo soy mejor que tú. Yo lo logré. Yo llegué a tocar la batería, o yo logré predicar, o logré ser maestro de niños, o logré esto y tú no lograste nada. Por contienda. Dios lo sabe. Dios sabe si tú realmente le amas, si realmente le eres fiel. Es necesario que el que administra, que el que sirve, sea fiel en todo. En todo. Y ya estoy terminando con esto. Lo más difícil, te lo digo como pastor y como oveja que fui, es serle fiel al pastor. Lo más difícil. Porque queremos al pastor. Ay, te amo, pastor. Y te traigo tu coquita, y te traigo tu galletita. Y lo consentimos al pastor y lo queremos al pastor. Pero la primera cosa que nos dijo, se acabó el amor. Si te he visto, no me acuerdo. Viene el pastor y te dice, ¿sabes qué, manito? Estás mal. ¿Sabes qué? Ve con tu mujer y deja a tu secretaria quieta ya. Deja el pecado, ya no nos gusta. A nadie nos gusta que nos confronten. Entonces, el pastor es el malo de la película. Es el que te dice tu realidad y que no te gusta que te la digan. Seas hombre o mujer, alto o bajo, ¿no? Chico o grande, a ninguno nos gusta. Amén. Pero cuando tú eres fiel, diga lo que te diga el pastor, le haces caso. Dices, ¿sabes qué, pastor? Te voy a hacer caso. No quiero, no me gusta, estoy incómodo, pero te voy a hacer caso. Yo muchas veces le he dicho a los hermanos, pastor, necesito un consejo. No. Ay, pastor, ¿por qué mala onda? Sí, pero a ti no te doy ningún consejo. ¿Para qué te voy a dar un consejo si haces lo que se te da la gana? Tú lo que quieres es que yo te diga, sí, hazlo. Es como muchas iglesias que aparecen en televisión, ¿verdad? ¿Qué vas a escuchar tú ahí? Lo que quieres escuchar. No quieres escuchar que te vas al infierno si sigues así, el pecado es esto, y mira, la palabra te está confrontando, tienes que cambiar, tienes que ser honesto, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de mentir. Eso no te gusta que te digan. Te gusta que te digan, no, qué bonito, que vas a recibir casa, que Dios, mira, tengo una palabra, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. ¿Nunca escucharon eso? Yo lo he escuchado 1000 veces. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios te dará la bendición de tu vida. Ese llamado que Dios te dio hace 25 años y el chavo tiene 20. Y lo he escuchado. Lo he escuchado muchas veces. En casi 30 años de servir a Dios he escuchado cada cosa y he visto cada cosa que no tiene nombre. Por eso hay que ser fiel a Dios, fiel a su palabra y servir. Porque el que no sirve, no sirve. O sea, mira, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio. Todos. Aunque sea de abrir la puerta, aunque sea de saludar a los hermanitos.
el de abrazar. No está en la Biblia, pero es un ministerio hermoso. Hermoso. Tú no sabes las cargas que tiene doña María cuando viene por ahí. A lo mejor sus nietos la insultaron, a lo mejor sus hijos la quieren meter en un asilo y la pobre ancianita está muy cargada y vienes tú y le das un abrazo y le dices, ¿qué tal, hermanita doña María? ¿Cómo está, doña María? Ya le hiciste el día. No tiene por qué ser la ancianita, puede ser un joven que está muy presionado, un jovencito, un adolescente que le están haciendo bullying en la secundaria o en la prepa. Tú no sabes la vida de los demás. Hay mucha gente que se calla. Hay otra gente que te exagera, ¿no? Que ya ay, sí, que me estoy muriendo y que me el riñón y que la... Pero la gente necesita amor. Todos necesitamos amor. Por eso dice una canción, All You Need Is Love. Todos necesitamos amor. Por eso Dios hizo la obra de amor en su Hijo Jesucristo. Él nos vino a servir a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que servir a nuestro prójimo. Amén. Dar frutos. Vamos a orar, ¿qué te parece? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque tú a través de la palabra y por medio de tu Espíritu Santo, quizás nos estés confrontando con nuestra realidad, Señor. Padre, tú nos estás llamando, Señor, nos estás tocando, Padre, a serte fiel, Señor, a serte fieles, Padre, para servirte, Señor. Tú nos has liberado, Señor, como liberaste al pueblo de Israel, para que te sirva, Padre. Él no liberó al pueblo de Israel de las garras de Egipto para que fueran libres, porque sabía que un pueblo libre era un pueblo peligroso, un pueblo que se alejaría de él, sino que los liberó para que fueran sus siervos. Tú hiciste de Israel un pueblo de siervos y has hecho de tu iglesia un pueblo de siervos, Padre. Las has lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Has hecho una obra de amor en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos ahora que nos sigas confrontando, Padre. Nos sigas hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Que no quedemos así, Señor. Que no salgamos de este lugar de la misma forma que hemos entrado hoy, Señor. Que cuando estemos meditando, Señor, en la soledad, Padre, de nuestra recámara, Señor, o en la Biblia, Señor, o donde tú quieras hablarnos, Padre, pero háblanos, Señor, sigue hablándonos, Señor, sigue tocándonos, Padre, sigue ministrándonos, Señor. Queremos servirte, Padre, para eso nos estamos preparando, para ser buenos siervos, fieles a ti, Señor. No permitas, Padre, que la carne, Señor, no permitas que nada nos aparte de ti, Padre. Ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, Padre. Que nada nos separe de ese amor, que nada nos separe de esas ganas de servirte, Señor, de esas ganas de buscarte, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas, Señor, nuestro guía, Padre. Que tú seas el que nos lleva de la mano, Señor. Ese que nos muestra el camino, Padre. No permita, Señor, que nos confundamos. Que falsas doctrinas, Señor, vientos de doctrinas y doctrinas de hombres y doctrinas de demonios, Señor, nos hagan dar un mal paso, Padre, sino que nos aferremos a tu palabra, Señor, a la sana doctrina que se nos enseña aquí en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.